a grabar acá de todo. Ujú. Bueno, Adelante. a ver, como lo que estamos explorando, la idea poderosa que estamos explorando es el liberalismo. Entonces, yo voy a decir lo que pienso, que es, ¿cuál es la respuesta del liberalismo a esas preguntas? Como comentaba en la ocasión anterior, el planteamiento del liberalismo es que la acción coactiva del Estado se justifica para lograr el orden mínimo, solamente, no para maximizar, decía, la virtud, ni el bienestar, ni la felicidad. O sea, solo se justifica la acción coactiva del Estado para asegurar el orden mínimo. ¿Y a qué se refiere el orden mínimo? A la defensa de tres valores, que son la vida, la libertad y la propiedad. Ese es el planteamiento liberal con el cual se puede estar. Los padres fundadores de Estados Unidos hablaban de tres derechos, ¿no? Eran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Ahorita que hablaste de felicidad, es muy interesante que lo hayan planteado ahí. Dicen el derecho a la búsqueda de la felicidad, no el derecho a la felicidad, sino el derecho a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, el planteamiento liberal es cuidado con la acción coactiva del Estado, es muy peligrosa. Usémosla solo para lograr el orden mínimo, que significa la promoción y la defensa de estos tres valores. Cualquier cosa que exceda eso trae consigo una enorme cantidad de costos y de riesgos que la sociedad no debe correr. Como decíamos la primera vez, evidentemente estos principios de filosofía política pues son esos, son principios orientadores. En lo que se vive en todo el mundo, en ningún lugar del mundo se vive un modelo liberal, digamos, puro, ¿no? Sino más bien se viven diversos grados de intervencionismo. Y intervencionismo que va desde los planteamientos comunistas, ¿no? Que en el caso de la intervención del Estado pues, ya es total, hasta los más modernos modelos socialdemócratas, ¿no? En donde se plantea que, pues sí, vale la pena dejar a la sociedad interactuar de manera libre para generar riqueza y después, mediante la exacción coactiva de las rentas, pues el gobierno se hace de recursos para asegurar el bienestar generalizado de la sociedad. Ya cuando persigue el bienestar generalizado de la sociedad, eso ya no es liberal, ¿no? ¿Por qué? Porque no está orientado a lograr el orden mínimo, sino trata de maximizar una variable que es el bienestar, ¿no? Y la seguridad. Entonces, esa es la respuesta, digamos, de un liberalismo clásico a algunas de las preguntas que hiciste. De acuerdo. No sé, alguien más quiera compartir. Digo, se vale estar en desacuerdo, ¿no? A lo mejor alguien más puede creer que la perspectiva, como dice Marco, liberal, pues no es necesariamente la única y tampoco tiene que ser la mejor. A lo mejor hay otra forma de ver las cosas y de darnos un orden. Yo creo que aquí el tema fundamental es eso, ¿no? Ya lo decía Marco de alguna manera, ¿no? Y lo ha dicho en otras ocasiones y lo hemos dicho y lo hemos visto en otros lados, ¿no? Al final es cómo le hacemos para darnos un orden, ¿no? Y después hay que ver si ese orden que nos podemos dar nos gusta o no nos gusta tanto. Luis, ¿quieres comentar? Sí, de forma muy corta, espero yo. Yo creo que siempre cualquier grupo de humanos, lo primero que busca es ver de qué manera se va a regular, y esto no nada más es la cuestión, no nada más la cuestión de económica o de bien vivir, etcétera, sino, bueno, hasta la ética, o sea,
las reglas éticas se van dando, a veces ya se tiene un acervo y a veces no, y cuando no se tiene, pues se va formando un sistema ético. Entonces yo creo que es normal el que una sociedad trate de encontrar las reglas y los reglamentos mediante los cuales se va a llevar a cabo. Hoy día, tú ya lo mencionaste, hay muchas formas que se lleve esto a cabo. Es difícil a veces decir qué tan inmiscuidos o qué tan profundo están dentro de un sistema que se haya inventado. Los primeros deben haber sido sistemas muy sencillos y funcionaron, o por lo menos tenemos que decir que funcionaron al grado de que sobrevivieron estas comunidades, sobrevivieron hasta que pudieron, porque si hablamos de los neandertales, sobrevivieron hasta que los cromañones, aún sin haber querido destruirlos, mucho menos, pues tuvieron más forma de sobrevivir y se fueron adueñando de las oportunidades por las cualidades que tenían y que los otros no. En fin, esto yo creo que es un instinto humano el tratar de dar un orden para poder salir adelante. Y pues el liberalismo es uno de estos. Ahora, el liberalismo es muy difícil de definir, creo yo, porque ya en alguna ocasión comenté de un encuentro que hubo de empresarios Y y obispos. obispos, y en 3 días lo único que lograron es decir, los obispos pensaran, estos empresarios son los desalmados eh, eh, que abusan de todo, y dominan todo. Y los empresarios terminaron diciendo, estos obispos son unos comunistas que no saben ni de lo que están hablando. Total, no llegamos a... Lo único que logramos fue radicalizar cada una de las posturas y no llegar a nada porque no se definían los principios. Y aunque se definían los principios, pues los principios pueden guiar otras cosas, pueden guiar reglamentos, etcétera, pero no se pueden quedar en los principios porque cada quien le va dando el acomodo que va necesitando. Entonces, yo creo que tenemos que ir viendo hasta qué punto el liberalismo como tal es un hecho o tiene sus acomodos, que yo creo que sí los tiene. Y por otro lado, ¿qué es liberalismo? Porque como lo mencionó Marco, porque el gobierno debe de tener la actuación mínima como intervención. Y esto en algún momento dado puede sonar lógico, que el gobierno no se meta, que nada más se meta en que nadie mate a nadie, que nadie se robe, que nadie haga esto, pero de ahí en más que cada quien haga lo que quiera. Sin embargo, pues esto también tiene grados, porque llega el momento en que pues hay quien monopoliza todos los bienes, sobre todo materiales, no necesariamente los no materiales, y es donde empezamos a ver de qué forma podemos organizar esto de una manera más lógica. Yo creo que ya mientras más grande es una sociedad se requiere más intervención por parte del gobierno, pero una intervención que esté en busca del bien común y del bienestar. Y ahí ya tenemos el problema de cómo le hacemos para que ese gobierno se mantenga en esa línea y no de Claro, repente le empiecen a entrar como que otras ideas. claro, pero yo creo que
por lo pronto tenemos que pensar de que hay diferentes formas, unos que dicen y están muy contentos y convencidos a muerte de que el gobierno debe de Uf, se nos fue. Luis nos dejó aquí con con el pues en ascuas, ya no nos acabó de decir. Pero bueno, yo creo que ya ahí hay un tema realmente interesante. Adelante, Silvia, por favor. Bueno, a mí me gustaría continuar un poco lo que estaba diciendo Luis, y lo escribí porque si no se me olvida lo que voy a decir. Entonces Adelante. dice, para mí la libertad, fundamento del liberalismo, es un ideal que marca un rumbo a seguir. O sea, es un proceso, no es algo que podamos decir aquí ya se logró o vamos tanto por ciento avanzados. Es un proceso que hay que tener paciencia, solamente seguir el rumbo. Lo considero así porque somos seres sociales que dependemos unos de otros para subsistir, para generar riqueza, para trabajar, incluso, como decías hace rato, para ser felices. Eso se oye así como muy idealista, pero es muy importante. Dicen que no hay peor castigo para un preso que el aislamiento. Por tal motivo, para la mayoría de nosotros, nuestro proyecto individual de vida necesariamente toma en consideración a otras personas. De esta forma, nosotros mismos ponemos límites a nuestra libertad con tal de incluir a personas importantes para nosotros en nuestro proyecto de vida. Esa es la esencia de la vida en pareja y de la vida en familia, donde se aprende, eso es importante también, se aprende a renunciar a la satisfacción propia en beneficio de la satisfacción del otro. A esto lo llamamos amor y es la expresión máxima del respeto. Normalmente pensamos que eso del amor es como cursi, como que no es cierto, como que no es en realidad un concepto, sino que es una idea que a alguien se le ocurrió, pero es una realidad terrible. Lo mismo puede decirse de nuestra libertad de expresión. Aun cuando este sea un derecho constitucional, le ponemos límites para favorecer la convivencia. Tristemente, estos límites generan una cierta presión interna entre el amor propio y el amor al otro. Entonces, a veces la presión es lo suficientemente grande como para hacernos estallar, romper los límites y provocar rupturas sociales que van desde el divorcio hasta asesinar a la familia completa. La idea de libertad justifica estos estallidos. O sea, si a una persona que está completamente enojada contra toda su familia le dices que tú eres libre, pues agarra y los mata, como alguna vez preguntaste, ¿cuándo dejamos de matarnos? No hemos dejado de matarnos, nos seguimos matando. Bueno, esta idea de libertad justifica los estallidos, pero nos obliga como grupo a encontrar un consenso que nos permita trabajar juntos y adquirir una mayor conciencia de la importancia del grupo al que pertenecemos. Esta es la segunda idea que me parece de suma importancia, adquirir conciencia. Si algún día logramos generar conciencia de que el grupo al que pertenecemos es la humanidad entera, entonces diálogos como este nos llevarán a resolver los problemas actuales, pero no seremos los 7 participantes de aquí, sino uno de Conchinchina y otro de la Luna y personas así realmente muy distintas que puedan llegar a un consenso porque tengan conciencia. Esas son las 2 palabras, consenso por tener conciencia. Que lleguemos a algún acuerdo alguna vez.
Eso Pues era lo muy que quería decir. interesantísimo. Oye, ¿y eso lo escribiste ahorita o lo traías ya preparado? Hizo la Pues es tarea, hizo la tarea. hice la tarea, como dice Marco. Pues fantástico, está muy bien, yo creo que tiene planteamientos interesantísimos y quizás nos da pie para más comentarios. No sé, Guillermo, ¿te veo como con ganas de intervenir o estoy abusando? O sea, yo creo que la palabra fundamental es involucrarse. Yo me involucro porque tal vez estamos aquí un poco dando instrucciones a lo que otros deberían de hacer. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, y no hablemos de responsabilidad, hablemos de la oportunidad de involucrarnos en nuestro entorno, porque es claro que normalmente todo dentro de las sociedades es cíclico. Cuando algo funciona muy bien, por alguna razón llega un momento de exageración donde tiene que reacomodarse para que vuelva a tomar otra vez el camino adecuado, para decirlo así. Pero la palabra fundamental a la que yo me refiero es involucrarse, con el objeto de que básicamente no se trata de quitarle al otro, sino de generar los suficientes bienes, expandir la riqueza, de tal suerte que esa riqueza permita que muchas gentes participen dentro de ella. No es yo me quedo con todo porque estoy involucrado, sino es yo genero y expando riqueza porque tengo esa capacidad empresarial de hacerlo, y entonces doy espacio a que otros también se beneficien. Eso es mi planteamiento, queridos amigos. Muchísimas gracias, muy bueno. Luis, ya estás de regreso. Y fui a dar una vueltita eléctrica, se me acabó, no había dado cuenta, no vi la pila, perdón, pero no, sigan, yo ya al último me pongo al tanto y sobre todo me pongo a recordar dónde iba. Entonces, sí, seguimos adelante, ya esto tomó fuerza. Pues te perdiste de una tarea espectacular que nos presentó Silvia, pero bueno, ya luego tendrás oportunidad de recuperarlo Muy bien, sí, sí, sí. en la grabación. Pero Silvia mencionó varios elementos. A lo mejor uno porque quizás sea el original, o está en el original por estar en el origen, pues, ¿no? De esto de la conciencia, ¿no? Necesitamos adquirir conciencia y para poder ser libres o para tener, ejercer libertad, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso, en realidad lo discutimos o lo debimos haber discutido al principio en la primera sesión, y es la libertad, por lo menos como entiendo yo que la entiende el liberalismo, o los que han tratado de sistematizar las ideas liberales, no es simplemente hacer lo que te plazca, ¿no? De hecho, eso me hace recordar ahora además un libro fantástico que es La historia sin fin de lo entendemos como literato alemán, yo creo que más bien es como un filósofo, Michael Ende. Y Michael Ende en ese libro incluso pone la clave del libro magistralmente desde la portada. Tiene ahí en la portada la figura de Aurín, ¿no? Que es un escudo que tiene a dos víboras, una comiéndose o tragándose a la otra por la cola, ¿no? Y se enredan, ¿no? Un poco para señalar de alguna manera. No es una sola víbora comiéndosela a sí misma. No, son dos víboras, si no mal recuerdo. Pero bueno, como sea, pero es como un ciclo ahí, ¿no? Pero lo más Los interesante es... liberalistas creen que eran varias. Oye, no me interrumpas, no. Pero lo más interesante está en la frase que le pone. En alemán, además, se oye muy bonito, no es muy sencilla. Es Tut, was du willst, ¿no?
Y traducir eso también tiene sus problemas, porque en español literalmente puesto querría decir, haz lo que quieres, ¿no? Entonces, eso parece que es una invitación a la anarquía flagrante, parece como que de lo que se trata es, bueno, pues entonces quítense que ahí voy, ¿no? Ya cuando lees el libro, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Yo iba como a las 2/3 partes, si no es que a las 3/4 partes del libro, cuando finalmente me cayó el peso, me cayó el 20 del peso de lo que tenía que decir esa frase, del mensaje de esa frase, ¿no? Tú pas tu bills, ¿no? Haz lo que quieres. Dice, bueno, el peso está en que si quieres efectivamente hacer lo que quieres, lo primero que tienes que saber es qué quieres, ¿no? ¿A dónde vas? Si no, no vas a poder hacer jamás lo que quieres, ¿no? Entonces, ese yo creo que ahora que lo veo en este contexto, pues podría ser una expresión también liberal, ¿no? Dice, bueno, la libertad es para ejercer, para desarrollar tu plan de vida, es decir, sabes lo que quieres hacer. Y la libertad no es para que vayas por el mundo dándole rienda suelta a tus ocurrencias, sino es para que lo que tú sabes que quieres hacer, lo puedas llevar a cabo. Esa es la libertad que yo entendería a la que se refieren los liberales. Yo no sé ustedes cómo lo ven, o es no sé si esta forma de entender la libertad es especial o a ustedes les parece superficial o les parece que a mí por lo menos me parece que es mucho más profunda, porque además luego la retoman otros como Adam Smith, ¿no? En otro contexto y con otros propósitos. Pero ahí está, esa conciencia, yo creo que a lo mejor, Silvia, a lo que tú le estás llamando conciencia es saber lo que quieres, ¿no? Es ¿a dónde vas? ¿A What dónde do voy? you want? Exacto, ¿no? ¿No? Tienes que saber a dónde vas, tienes que saber qué es lo que quieres, tienes que tener esa conciencia, ¿no? Y el valor de ir a perseguir ese mundo, ¿no? Claro, eso nos puede llevar a otros jaloneos, porque a lo mejor podemos querer cosas que no son necesariamente, pues, ¿cómo decirlo? A lo mejor no las podemos acomodar en contextos sociales, vete a saber, ¿no? Porque a lo mejor alguien quiere dominar al mundo y ese es su plan de vida y diría uno, ¿se vale tener un plan de vida de ese estilo? Necesitamos a alguien que lo contenga, ¿no? Por lo menos sus papás y sus mamás, como nos dicen por acá, ¿no? Que les den sus nalgadas para que digan, oye, no, piensa bien las cosas que quieres hacer, ¿no? Entonces, yo no sé, esa es una forma de verlo. Silvia, adelante. Bueno, lo que yo quería transmitir es que tú puedes tener un plan de vida hoy y otro mañana y otro pasado, porque vas cambiando. Y lo peor es que así le pasa también al Estado. O sea, la democracia puede elegir a una persona que cuando llega al poder como que se emborracha de poder y cambia completamente. Entonces, por eso quiero que se contemple la posibilidad de verlo como un proceso con un rumbo, que sí, el rumbo es la libertad, la conciencia, el amor, la participación, pero la manera de llegar no podemos establecerla porque es individual. De acuerdo, pues sí, y ciertamente eso le agrega por lo menos un grado de complejidad al asunto, porque si nuestro plan de vida, aunque no de bandazos, va cambiando en el camino, ¿no? Pues que eso puede tener implicaciones, ¿no? Marco, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, una respuesta directa a la noción de libertad en el liberalismo la noción es negativa en el sentido de que es la ausencia de coacción. ¿Sí? Así de simple, ¿no? Entonces, que por cierto, esto es un invento de la tradición judeo-cristiana, porque la noción de la dignidad de la persona humana, que en el liberalismo se traduce como individualismo, es una noción judeo-cristiana, ¿no?
y entonces considera a la libertad con un valor intrínseco. O sea, digamos, en una lectura religiosa de esta tradición judeocristiana, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios, una de las razones por las que es el atributo de la libertad, ¿no? Y desde luego el de la dignidad, que la dignidad significa ser la referencia de valor de las cosas, ¿no? O sea, las cosas son más o menos valiosas en la medida que lo son para el ser humano. En ese sentido, esta tradición sí es antropocentrista. O sea, contrasta con las nociones muy contemporáneas en las que hay un planteamiento de que, digamos, la naturaleza, que no fuera de lo que es el ser, la humanidad, tiene esta dignidad, o sea, atribuye esa dignidad a la naturaleza entera y no solamente al ser humano, ¿no? En la tradición judeocristiana, que yo creo que es de donde abreva el liberalismo, es el ser humano el que tiene dignidad y o sea, digamos, la creación es para el ser humano, ¿no? Está claramente establecido ahí en el Génesis, ¿no? Que Dios hace a la creación para el ser humano. Pero bueno, ya me fui muy lejos, en el sentido de que solamente quería decir que hay otras nociones de libertad que me parecen tramposas, y las sostienen gente muy respetable, como Amartya Sen, por ejemplo, ¿no? Que es la capacidad de hacer, la capacidad de. Entonces dice, si yo no soy capaz de algo, entonces no soy libre para hacer ese algo, ¿no? Pero entonces ahí ya se trastoca por completo la noción, pues, tradicional de libertad, y tendríamos que inventar otra palabra para distinguir entre las dos nociones de libertad, ¿no? Pero entonces, como dicen los escolásticos, o decían los escolásticos, bueno, está bien, definamos, ¿no? Entonces aquí en el liberalismo definimos la libertad como ausencia de coacción, ¿no? Ese es lo que quería aportar. Suena bien, ¿no? Luis, levantaste la mano, te iba a dar la palabra, pero te iba a pedir te iba a poner una condición, que tengas batería para usar la palabra. Tengo la batería suficiente que el apartamento tiene, porque estoy conectado a ya Porque no. nos dejas picados. Nos dejas picados. Adelante, adelante, Vale, Luis. ya. Lo demás habrá que horas me acuerdo dónde íbamos, pero estaba, bueno, desarrollando algo, ¿no? Aquí me gusta mucho lo que está mencionando Marco por las apreciaciones de lo que es libertad, lo inicial que es, se puede decir que conocemos o damos como bueno desde siempre, que es precisamente el pensamiento judeocristiano, pero hay cosas del mundo judeocristiano que yo creo que dentro del mundo judío actual y dentro del mundo cristiano actual han cambiado. Y esto es principalmente el hecho de que la naturaleza ya no está ahí al servicio del hombre, porque el hombre es parte de ella. Entonces, lo que tiene la conciencia del hombre tiene que ser lo suficientemente grande y clara de que él no es especial, él es una parte de esa naturaleza, y al mismo tiempo las facultades que tiene que no tienen otras partes de la naturaleza, pero que finalmente todos somos uno, y no está la naturaleza por un lado como una especie de abarrotera, lo que van estándolo, pues uno mismo, una persona en sí misma es parte de esa abarrotera, una persona en sí misma es parte del desarrollo de esa naturaleza. Entonces, pues esto es la forma pues muy común y corriente de explicar o de expresar esto por parte de la Iglesia Católica. Esto ya lo he dicho desde hace años, ya he dicho claramente
o sea, la creación es una, lo que está en la creación es uno, la naturaleza es uno, y no estamos fuera de ella, ni la tenemos a disposición a nuestro albedrío, sino tenemos que estar viendo de qué manera se cuida, no nomás se cuida, sino se fomenta, crece. Y la naturaleza está creciendo y también lo está haciendo el hombre. Eso, Dios no me consta que tengan una filosofía porque no tienen un solo líder, sino que ellos han ido, no todos, pero la mayor parte han ido evolucionando en su pensamiento, y yo creo que, bueno, pues podemos ver que muchos de los filósofos y científicos son judíos y que es lo que han presentado, y pues es mucho de esto, de una sola creación, una sola naturaleza y todo, cada quien haciendo una función diferente, pero el hombre no está separado de ella, ni tiene la naturaleza a disposición. oye, eso no será una consecuencia, digamos, natural de las especies, es decir, nosotros como seres humanos, como Homo sapiens, pues es difícil que estemos pensando en el ambiente como tal, ¿no? Y que nosotros seamos parte de ese ambiente, sino venimos de ese mundo, ¿no? En donde teníamos a no sé cuántos depredadores alrededor nuestro, y además teníamos que competir con otras especies y con otros humanos, hasta con otros de otras especies humanas, para poder tener las cosas que necesitábamos, ¿no? Entonces, decir, bueno, sorry, pero lo primero que tengo que hacer es conservarme vivo yo. De acuerdo, y eso puede haber sido el pensamiento que hubo en un principio. Es más, el cristianismo permitió todo esto, era la forma normal cristiana de ver, el hombre está separado, el hombre tiene una dignidad especial, no es parte de todo lo demás está a servicio del hombre, y así se interpreta muchas veces la parábola de la creación. Y Pero ahora, no, lo que pasa es que todo evoluciona y estamos claro, evolucionando, pero y evolucionó la conciencia, y la conciencia, que es un tema que en un momento dado debe de entrar, es la que nos permite ver hasta qué punto va llegando todo, porque tiene que ver, y más que de buscar razón, quizá deberíamos de buscar sentido, porque, bueno, así lo dice así lo dice él es físico y filósofo alemán, Hans-Peter Dürr. Él lo dice, somos, vamos evolucionando con todo. y ahí este, y, está el reto, ¿no? Digo, claro que vamos evolucionando, pero y la también hay que, conciencia va evolucionando, y el hay, conocer va evolucionando, el darnos cuenta, de irnos dando cuenta va evolucionando. Y en eso está precisamente la conciencia, algo muy importante que se mencionó anteriormente aquí. Entonces, yo creo que es todo esto que estamos hablando del liberalismo, eso pues puede seguir existiendo como concepto, pero también va a ir evolucionando. Y exacto. parte de ello es pues diferentes partes del liberalismo que se han ido ajustando a ver de qué manera funciona mejor, de qué manera de qué forma es menos radical, y de qué forma se mantiene el papel, sobre todo, que debe de seguir desempeñando el humano. Yo tengo ahí un punto nada más, muy breve, es, le estamos pidiendo a un organismo, por no decir a un cerebro, que está adaptado a mantenerse vivo, a mantenernos vivos, que de repente empiece a considerar pues un alcance mucho mayor para el que evolucionó, para el que fue hecho. Perdón, Marco, adelante. Sí. No Bueno, estoy de acuerdo. quería reaccionar a lo que dice Luis, que es muy interesante, diciendo que eso podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, digamos, ¿no? Podemos pensar que el hombre es el único que tiene dignidad y que toda la creación es para el ser humano.
Y también podemos pensar, en contraste con eso, que el ser humano es parte de un universo en el que es igualmente digno, ¿no? Que él. Eso puede ser lo uno o lo otro y podemos pensar distinto. Nada más que eso no es el objeto del liberalismo. No, O sea, el liberalismo, su problema es cómo le hacemos para que los que pensamos lo uno y los que pensamos lo otro podamos convivir de manera pacífica y podamos cooperar. O sea, no se va al terreno de la cosmovisión, ¿no? No se va al terreno de la filosofía, lo reconoce como un terreno distinto y como un ámbito en el que puede haber muchos puntos de vista, o diversos, o quizás no infinitos, pero diversos puntos de vista. Y como decíamos la vez pasada, el liberalismo nació en un contexto de guerras religiosas. Ese fue el contexto en el que nació el liberalismo. Y entonces trataba, entre otras cosas urgentes, de solucionar el problema de cómo le hacemos para compartir un ámbito territorial sin destruirnos mutuamente, porque pensamos distinto, ¿no? Entonces, siendo estas aproximaciones muy respetables, todas, y a lo mejor unas verdaderas y otras falsas, ¿no? O unas más evolucionadas y otras menos evolucionadas, unas, ¿no?, con más conciencia y otras con menos conciencia, el hecho es que existen. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que puedan coexistir pacíficamente y cooperar? Ese es el punto, ese es el problema que quiere solucionar el liberalismo, ¿sí? No el problema del sentido de la vida. Pero allí, justo en ese, déjame engarzar allí, Marco, justo ahí, esta historia, yo creo que está como en to be continued, ¿no? El liberalismo que nos permitió, o nos ha permitido reducirle, por lo menos, tiene razón Silvia cuando dice nos seguimos matando. Sí, bueno, pero a como nos matábamos hace 1000, 2000 años y 3000, creo que hay una diferencia significativa, ¿no? Tan hemos dejado de matarnos que hoy hemos proliferado y saturado el mundo sin necesidad, sin que eso tenga que decir algo. Ya sé que tú opinas que la población puede ser una gran ventaja para la supervivencia, como nos lo dijiste la otra vez. Está bien, pero el liberalismo, entonces, nos permitió salir de esa ruta con futuros desastrosos y probablemente de aniquilación entre nosotros, y hoy estamos acá. Ahora, ¿no? Estamos en otro punto, en otra especie de encrucijada histórica, entiendo yo, ¿no? En donde ya no nos amenaza, que no quiere decir que haya desaparecido completamente esa amenaza. Ya no estamos tan amenazados, o sentimos que ya no estamos tan amenazados por la aniquilación entre nosotros. Espero que Putin entre en razón pronto, ¿no? Pero aún con Putin fuera que deje de ser nuestro peligro, ¿no? Seguimos en peligro, ¿no? Porque estamos causando una serie de daños o de tendencias que podrían acabar amenazando la existencia de la especie humana y de la vida del planeta. Entonces, lo que quiero poner aquí de manifiesto es esta analogía. Así como en aquella época el liberalismo y las ideas, un principio tan espectacular como puede, a mí me parece por lo menos, como puede ser respetar irrestrictamente el plan de vida de todos los demás, nos ha traído, nos dio este futuro entre muchas opciones al cual hemos llegado ahora. ¿Cuál podría, no será que estamos buscando eso, ¿no? Un principio que tenga esa fuerza, ese poder, esa idea poderosa, ¿no? Como para que nos vuelva a abrir una gama de futuros en donde la especie humana y la vida prevalezcan y sigan desarrollándose y evolucionando. ¿Puede ser? Y si eso es correcto, bueno, pues entonces la gran pregunta es, ¿cuál es ese principio o ese grupo de principios, ¿no?
Y yo me puedo imaginar que así como nos podemos sentir de confundidos en este momento al poner una pregunta de este estilo, a lo mejor allá tus amigos de Salamanca pueden haberse sentido más o menos igual, ¿no? Cuando estaban diciendo, ¿cómo le hacemos para dejar de estarnos matando? ¿Cómo le hacemos para parar la guerra civil, ¿no? Ya está la pregunta. Supongo He que en oído, aquella... no lo he confirmado, pero he oído que, por ejemplo, en Estados Unidos, la probabilidad de eh, que mueras como consecuencia de un homicidio es considerablemente menor que la probabilidad de que te suicides. A la vida. Así. Entonces, eso para poner en contexto el tema de que nos seguimos matando. Bueno, sí, nos seguimos matando, pero mucho menos. Efectivamente, mucho menos, aunque nos parece que debería ser aún muchísimo menos. Ok, está bien que aspiremos a eso, pero no podemos dejar de reconocer que la humanidad sí ha tenido una evolución en lo que decía Luis, la conciencia, ¿no? Y también en las instituciones, ¿no? Y que los resultados, pues, en términos de, por ejemplo, de esperanza de vida, pues nunca jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido una esperanza de vida como la que tenemos ahora, unos niveles de salud como los que tenemos ahora, ¿no? Unos niveles de acceso al conocimiento como los que tenemos ahora. Entonces, es muy sano que aspiremos a mucho más, pero no es muy sano que no reconozcamos que hemos avanzado de forma positiva en muchos aspectos, ¿no? Sí. Entonces, como el título de un libro de estos de autoayuda me pareció muy interesante, que decía, persigue lo que quieres, pero valora lo que tienes. Está bueno, Es decir, está bueno. Bueno, pues ahí está, digo, sin duda todo eso que acabas de decir es absolutamente correcto, ¿no? Y lo único que hay que hacer es ir a ver documentación, hacer libros, y si no le creemos, pues podemos ir a hacer nuestros propios levantamientos, si queremos, ¿no? Y aún así persiste la pregunta, ¿no? La puedo llevar un pasito más adelante, ¿no? ¿Será posible que a lo mejor lo que necesitamos ahora es un replanteamiento del concepto respeto? Aquí, desafortunadamente, no todos estuvieron, pero en la sesión pasada yo hacía una afirmación que sigo sosteniendo. Yo creo que el nombre de liberalismo está mal puesto. Ese no es realmente la descripción mejor que podemos darle a este cuerpo de principios. A mí, después de lo que he estado aprendiendo aquí con ustedes y en las preparaciones de estas sesiones, creo que el nombre más correcto tendría que ir por el lado de las raíces de respeto, ¿no? Es decir, deberíamos hablar de respetabilismo o de respetismo o de alguna cosa así, porque el principio activo del liberalismo, tal como lo describen los que lo han estudiado, es eso, ¿no? Respeto irrestricto al plan de vida de los demás. O sea, la libertad es una cosa que está allí, pero lo que realmente hacemos nosotros es respetar la vida, el plan de vida de los demás, lo que quieren hacer, ¿no? Ahora, aparentemente, si es correcto lo que de lo que nos estamos quejando ahora, ya no basta con respetar simplemente el plan de vida de los demás. Aparentemente necesitamos, a lo mejor lo podemos plantear en esos términos, no sé, estoy absolutamente en blanco en el tema, ¿no? Pero a lo mejor necesitamos respetar algo más aparte de los planes de vida de los demás. No lo sé, es simplemente para la provocación. No, pues Adelante, Luis. bueno, ya mencioné que se tiene que respetar
todo lo existente. Se tiene que respetar la vida, se tiene que respetar la naturaleza. Y quizá cuando mencioné el valor el valor de toda la naturaleza, pues no todo mundo o no todo lo que está ahí tiene el mismo valor, porque cada cosa tiene un papel. Y ahí es donde de alguna manera hay que ver cómo funciona el papel o qué papel tiene el hombre, porque el hombre es hasta ahora que hemos conocido, es el único ser que tiene conciencia de su conciencia. ¿Y quién asigna el valor? El valor es algo que el hombre lo percibe y cada quien por eso puede percibir un valor diferente de las cosas. Y el valor de la naturaleza, de las especies, Pues yo creo animales. que a mayor conciencia que vas adquiriendo y que vas evolucionando, vas siendo más capaz de poder percibir el Pero valor. sigue siendo androcéntrico. Bueno, entonces, ¿es un pleito entre tú y yo? ¿O No, está bien, ya no voy a decir nada, pero No, lo último que lo que dije lo pasa es sostengo. que todo evoluciona y muchas veces dentro de las discusiones que tenemos tomamos todo como si fuera estático. Y no, es más, yo veo en el caso de un sistema liberal que muchos ponen como, como lo más representativo de ello, un capitalismo, y lo más opuesto a ello, el comunismo. Cuando se habla de la economía social de mercado, muchos ya dicen, no, pues eso ya no es liberalismo, pero habría que pensar a ver si eso no lo es. Si no es una forma de buscar cómo hacer que el liberalismo funcione, que cada quien pueda seguir haciendo lo que busca y lo que quisiera tener, de una manera poniendo restricciones que permiten y dándole un papel al gobierno, al Estado, a la autoridad para que funcione y se siga adelante la vida social, la vida social y la vida en general. Son cuestiones que tenemos que ir haciendo. En el momento se ven diferentes y se pueden diferenciar, pero esto es parte de una evolución. Y hay que ver hacia dónde va esta evolución y no necesariamente lleva nada más un camino, sino que, bueno, pues va buscando y inconscientemente lo vamos logrando. Voy aquí a dejar, porque estamos con muchos ruidos y voces. Oye, y eso de la evolución, que también ya lo había mencionado de alguna manera Silvia, yo creo que también merece una reflexión, porque lo interesante del liberalismo, como lo he entendido ahora en estas sesiones, no es un sistema, nos lo dijo tajantemente Marco la otra vez también, no es un sistema, no es un programa, no es algo que vayas del 1 al 2, del 2 al 3 y que se resuelvan las cosas. Es en todo caso más bien un código, digamos, con el que puedes hacer cosas, ¿no? Como podría ser a lo mejor los genes del ADN o alguna cosa parecida, ¿no? Y eso es lo que lo hace muy interesante, ¿no? Tú tienes este código, este grupo de principios y con ellos podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Probablemente más de las que podríamos hacer sin el código. Entonces, si vamos a cambiar ese código, pues debería ser por algo que nos permita hacer más cosas, ¿no? Y debo constatar que ya se nos acabó el tiempo. Estamos a escasos 12 minutos de llegar a las 8 de la noche, que es nuestro límite. Entonces, yo creo que podemos ir
como dicen mis amigos alemanes, ¿no? Vamos poco a poco pasando ya a la etapa de la cosecha, así es que quizás nuestras próximas participaciones podrían ya ser, pues, que nos revelen cuál es la cosecha que se llevaron de estos minutos que compartimos. Bien. ¿Quién quiere empezar? Silvia, Luis, Guillermo, Marco, Alberto. Ah, ese soy yo. Adelante, Silvia. Bueno, a mí me gustó mucho esa definición que dio Marco sobre que libertad es la ausencia de coacción, pero no me deja claro qué es el liberalismo, porque tendría yo que quitar la coacción a lo largo de un proceso evolutivo y eso me resulta muy difícil de entender. Ese es mi cosecha en cuanto a lo que dijo Marco. Sigo insistiendo y me parece que Luis está de acuerdo conmigo que el proceso a lo mejor se debería de llamar concientización y no liberalismo, aunque no termine en ismo. Sí, el único istmo bueno, estábamos comentando el otro día, el único istmo es el de Tehuantepec, todos los demás están terminados. Y, Ah, a bueno. y le falta la T, a ver, o le sobra la T, mejor dicho. A ver, Luis, ya estás allí de una vez, tu cosecha. Bueno, a ver, mi cosecha, yo veo diferentes diferentes orígenes o puntos de donde parten los puntos de vista. Veo que estas pláticas nos están llevando a tener más conciencia en lo que, vaya, en lo que hemos leído, lo que hemos aprendido y que, bueno, que todos los conocimientos que hemos adquirido también van evolucionando. A mí, cada día soy más consciente del estado de evolución constante. Cosas que antes eran totalmente inadmisibles, hoy lo son. Claro que el estado de conciencia puede, pues parte de lo mismo, el estado de conciencia, la ética, etcétera. Eso va cambiando poco a poco y conceptos van cambiando lo que va describiendo que está dentro de la ética y demás. Pero yo creo que el hecho de sentirnos responsables, que tenemos una conciencia tal para ser responsables de lo que existe y prácticamente responsables de ver de qué forma se mantiene la vida y se desarrolla la vida, eso es un sentido en el que deberíamos de buscar cómo se puede acomodar en ese sentido el liberalismo. Porque finalmente siempre hay el cuestionamiento, ¿qué es ser libre y a dónde llega? Etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya vemos que la libertad absoluta no hay tampoco, o sea, no hay nada, no existe nada que pueda ser absoluto. Todo tiene que ir medido, por algo más. Y por eso tenemos también elementos que nos ayudan a hacer eso. La responsabilidad, la conciencia, etcétera, etcétera. Cosas que van evolucionando y nos vamos dando cuenta de ellas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta también de nosotros mismos, quiénes somos, qué papel jugamos en esta unidad, que es una unidad, pero no todo es igual. Una unidad como universo. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Guillermo, levantaste la mano. Y yo creo que lo fundamental, lo vuelvo a repetir, es involucrarnos, tomar el compromiso de involucrarnos con el objeto de que el liberalismo no derive en libertinaje, de que it's free for all, cada quien puede hacer lo que le dé su regalada gana. Entonces, aparte del tema teórico, ¿qué es liberalismo? ¿Para qué es el liberalismo? ¿De dónde viene? Si no estamos dentro de la actividad,
pues realmente estamos perdiendo una oportunidad y además tenemos que involucrarnos y adquirir el compromiso. That's it. We have to take part in it. Es todo. Gracias. Gracias, Guillermo. Marco, ¿tú o yo? Yo, yo creo que, bueno, yo saco como cosecha que me percibo en las diversas aportaciones que hay una afirmación de que el sujeto moral es el individuo, ¿no? O sea, cuando aquí vamos tomando conciencia, pues la conciencia la toma el individuo. Hay con individuos que tienen conciencia y otros que no, ¿no? El amor, decía Silvia, ¿no? Sí, el amor, pues sí, hay unos individuos que son, digamos, amorosos, y otros que no lo somos menos, ¿no? Entonces, el tema es la responsabilidad personal, ¿no? Entonces, yo leo, salvo que me corrijan, que aquí no se ha firmado ningún tipo de colectivismo, en el sentido de que lo importante es un colectivo. Llámese ese colectivo el proletariado, la iglesia, la comunión de los santos, los mexicanos, ¿no? Y los demás, pues, importan menos que los mexicanos. Ningún colectivo es sujeto o sea, del sujeto moral. El único sujeto moral es lo que cada uno de nosotros decidimos hacer de manera responsable con nuestra libertad. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues ya se acaba el tiempo, ¿no? Yo sigo aprendiendo muchísimo. A veces me emociono y con Luis, que le tengo muchísima confianza, quizás demasiada, en sentido literal, no es simplemente aumentativo. Abusamos de ella, abusamos de ella. A veces creo que sí puede ser que abuse, Luis, pero discúlpame por eso, pero es del amor, viene del amor eso. Sí, lo sé, siempre lo supo. No, pero bueno, yo creo que tenemos ahí, yo me llevo esas ideas un poco también como las que expuso Marco, ¿no? Una ¿no? Necesitamos, la primera que dije, pues necesitamos cambiar o repensar, probablemente repensar esta idea del respeto. Que no basta con respetar el plan de vida de todos los demás irrestrictamente para poder realmente asegurarnos el acceso a otros futuros en donde pues, nos podamos sentir bien, o sobre todo que podamos existir todavía como especie humana. Eso yo creo que es una cosa. La otra es eso que estaba diciendo Marco, que dijo quizás previamente lo introdujo Luis, creo, ¿no? Es no veo cómo podemos desprendernos del androcentrismo. Es decir, es como nuestro encierro, porque pensamos desde nuestra mente, somos la única especie que ciertamente nos podemos comunicar de una manera súper eficaz entre nosotros. Y eso nos vuelve probablemente todavía más androcentristas, ¿no? Y no sé, a lo mejor necesitamos desarrollar primero algún tipo de comunicación con el resto del ambiente, con el resto de la naturaleza, por lo menos, ¿no? Para poder quizás entonces sí ya aspirar a captar cuál es su sentimiento, cuál es su forma de pensar, ¿no? Y entonces sí, ya poder decir, ok, ya tengo algo que respetarle a los animalitos y algo que respetarle a las plantitas, ¿no? Más o menos análogo a lo que puede significar hoy muy claramente respetar el plan de vida de los demás. Entonces, lo dejo ahí. Yo creo que esto, más que otra cosa, es simplemente abrir campos de indagación formidables, ¿no? Probablemente nos superan no solamente a nosotros aquí, sino que a muchos otros que supuestamente deberían estar
pues trabajando sobre estos temas. Esa es mi cosecha. Tenemos 2 minutos, no tenemos que agotarlos, pero si quiere alguien todavía comentar algo, los podemos aprovechar. Si no, pues nos vamos y podemos ir pensando ya en el fin de semana. Yo ya lo estoy viviendo. Ya queridos quebró la amigos. semana, ya es jueves, ya. Ya, pues como decía ¿quién era? Pedro Ferriz, ¿no? De Con, ¿no? Es viernes chiquito, Exacto, ya es chiquito. ¿no? Es viernes Yo- chiquito, ¿no? Bueno, Cae all right. viernes. Ha All right. sido un verdadero agasajo platicar de estas cosas, ¿no? Y bueno, todavía tenemos 2 sesiones, de hecho 3 sesiones, porque habíamos planeado 2 sesiones para examinar, digamos, una especie de cosecha de todo el ciclo. Luego un poco la aplicación de esa cosecha a un tema que nos interesa mucho, que es el desarrollo inclusivo. Y finalmente, habíamos planteado también hacer un cierre, digamos, para ver qué podemos hacer para mejorar o para seguir evolucionando en estos diálogos que sostenemos. Ciertamente, pues una de las cosas que necesitamos revisar es cómo le hacemos para encontrar más gente como nosotros que nos gustan estas discusiones, ¿no? Y que podemos disfrutar. Y yo creo que de todas maneras generamos pues alguna, si no conocimiento, por lo menos sí conciencias muy interesantes. Pero bueno, ese es el plan. Yo les voy a seguir dando guerra por correo electrónico y los otros medios que tengan, ¿no? Muy bien, gracias. Los dejo. Gracias. Que pasen una muy buena noche y el próximo fin de semana ya tan cerca, pues que sea también muy reparador. Gracias. Chao. Adiós. Ahora sí que pareces locutor, pero Bye. muy profesional.